Mi nombre es Julián Francisco Arias Vargas y este video es para explicar el uso de Simulink para, para, para aprender a hacer las respectivas conexiones y verificaciones de los circuitos de OpenCircuit y la simulación de cortocircuito vistas en clase y pues realizadas fuera de ella. La primera simulación corresponde a la de OpenCircuit. Para ello se utilizó una fuente AC de 24 voltios RMS. Esto se debe a que pues el voltaje para hallar los respectivos valores de OpenCircuit se necesita colocar un voltaje en el primario que sea mucho menor con respecto al voltaje del secundario, por lo cual se tomaron como referencia los voltajes del primario y secundario obtenidos en el espacio de laboratorio en el transformador monofásico que se utilizó en la práctica número 4. Entonces estos 24 voltios RMS corresponden al voltaje nominal del devanado secundario del transformador monofásico, que aquí en esta simulación, como es de OpenCircuit, entonces se toma como primario y se multiplica por raíz de 2 para obtener el respectivo voltaje pico. Aquí ya entramos al circuito de OpenCircuit. Observamos que después de la respectiva conexión de la fuente, esta conexión va conectada al voltaje y al voltímetro y al amperímetro y también al batímetro. Estos a su vez están conectados con, pues obviamente, el respectivo transformador que está conectado en circuito abierto. Como vemos acá, pues después del devanado secundario, pues no hay nada más. Este transformador tiene una potencia de 100 voltamperios y una frecuencia de 60 Hz. Y pues como decía anteriormente, para la realización de las medidas en Open Circuit, el devanado primario debe ser mucho menor que el devanado secundario. Entonces se tomaron el valor de 24 voltios RMS en el primario y 120 en el secundario. Ya pues aquí la simulación nos arroja los respectivos valores de la potencia activa de OpenCircuit, la corriente de OpenCircuit y el voltaje de OpenCircuit, que corresponderían a 0.19 vatios, 0.011 amperios y 24 voltios, respectivamente. Estos valores se conectan a su vez con aquí al subsistema de cálculos para poder hallar los valores del factor de potencia, que corresponde a 0.7, la resistencia de Open Circuit, que es de 0.003 o serían casi 0.3 miliohmios, lo cual es un valor muy bajo, la corriente, que es de 8 miliamperios, y la inductancia, que es de 61.54 ohmios. Ahora se observa la siguiente simulación, que corresponde a la simulación de cortocircuito. Para ello, a diferencia de la de circuito abierto, se toma como el voltaje primario mayor que el voltaje secundario. Entonces se le coloca a la fuente un valor de 120 voltios RMS y pues se hace la respectiva multiplicación por raíz de 2 para tener el voltaje pico. En todos y cada uno de los instrumentos y fuentes se utilizó la frecuencia de 60 Hz, que es pues la que aquí en el país se usa para todas las aplicaciones, y es la que se obtiene digamos, en los tomacorrientes. Entonces de aquí de la fuente se va al circuito de cortocircuito, que al igual que el de circuito abierto, está también conectado con, está igual con respecto al amperímetro, el voltímetro y el potenciómetro. Estos valores, pues estos tres instrumentos de medida van conectados aquí al transformador,
El transformador, a diferencia del anterior, pues va con la conexión del devanado 1 de 120 voltios RMS y el secundario tiene 24 voltios RMS con una potencia de 100 voltamperios. Esta potencia, pues como son voltamperios, sería reactiva. Aquí está la respectiva conexión de cortocircuito, que pues es la que nos define todos los parámetros. Estos valores, este circuito nos da unos valores R de una potencia activa de 15.66 vatios, una corriente de cortocircuito de 5.2 amperios y un voltaje de cortocircuito de 120 voltios, que pues sería el mismo de la fuente. Como se observa con respecto a los voltajes, a los valores de la simulación de circuito abierto, pues se ve que los valores de cortocircuito son mayores, pues debido a la conexión de cortocircuito, por lo cual en el respectivo laboratorio se tenía que tener un mayor cuidado a la hora de hacer la conexión, puesto que el, esto podía afectar al sistema interno del transformador y pues no dañarlo, pero sí afectar sus características. Ya estos valores entran, al igual que en el anterior, entran acá a la etapa de cálculos, donde se hacen las respectivas, con las respectivas fórmulas vistas en clase, se encuentran los datos de la impedancia de cortocircuito, el factor de potencia de cortocircuito, la resistencia de cortocircuito y la inductancia de cortocircuito o reactancia de cortocircuito. Tenemos unos valores de inductancia 23.04, un factor de potencia 0.02, lo cual es muy bajo, una resistencia de 0.5 ohmios y y una reactancia de 23.04, que pues debido al valor tan bajo de la resistencia es el mismo de la impedancia. Y finalmente, en la tercera simulación, se hace a partir del PDF compartido en clase para ver un segundo diseño para visualizar la simulación de cortocircuito. Para ello se usa un valor de voltaje RMS de 50 voltios, manteniendo la frecuencia 60 Hz. Y a diferencia del anterior circuito, en este se usan dos transformadores. El primer transformador tiene una potencia reactiva de 220 voltamperios, un devanado primario de 176 voltios RMS, un devanado secundario de 52 voltios RMS. Estos están conectados a su respectivo amperímetro y su respectivo voltímetro. El segundo transformador tiene un voltaje en la primer devanado de 120 voltios RMS, un devanado en el secundario de 60 voltios RMS y una potencia de 750 voltamperios. Esto también va conectado a su respectivo amperímetro y voltímetro, y pues aquí la resistencia, como observamos, es la que está haciendo el efecto de cortocircuito. Como vemos, el valor es muy bajo, pues para que haga como si hubiera un cable. Ya pues estos valores que obtenemos de la corriente en el primer transformador y el voltaje en el segundo transformador, esta corriente y este voltaje corresponden al segundo devanado del primer transformador, y aquí tenemos una corriente de 1.87 amperios en el devanado secundario del segundo transformador y un voltaje muy bajo, pues como es circuito abierto, pues tiene mucho sentido, de 1.87 por 10 a la menos 5 voltios en el devanado secundario del segundo transformador. Aquí tenemos que los valores de corriente y voltaje del primer transformador
entran acá a esta serie de cálculos que no me voy a ondear, a profundizar, para obtener los respectivos valores de la corriente nominal del circuito, que se corresponde a 0,94 amperios, que es la corriente que pasa a través del primer transformador, un voltaje del transformador de 2 voltios. Este es el valor de la corriente al cuadrado del primer transformador de 0,88 amperios. Aquí tenemos una potencia reactiva de 1,97 voltamperios, una potencia activa de 0,88 vatios, un factor de potencia 0,44, un ángulo alfa de 63,38, un seno de este ángulo de 0,894 y una potencia aparente de 1,76 voltamperios reactivos. Hay que mencionar que el ángulo alfa corresponde a la relación entre el voltaje, la corriente de entrada y la corriente de cortocircuito. Y pues el valor de seno es el que relaciona dicho ángulo con la corriente de entrada para hallar la corriente del componente magnetizado.